¿Qué tal, chicos? Empezamos la parte de física y comenzamos con el primer tema de física que corresponde al movimiento. Bien, muchos objetos que nos rodean están en movimiento. Entre los que nos resultan más familiares están los vehículos de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Nosotros también estamos en movimiento continuo, aunque no nos demos cuenta. Aunque estemos en el sofá sentados, nos estamos moviendo ya que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. Por tanto, el movimiento es algo relativo. Hay cualidades que no tienen discusión. Por ejemplo, si un objeto es rojo, pues es rojo y eso no se puede cuestionar. O si tiene una masa de 60 kilogramos, pues tiene esa masa y ya está. Sin embargo, conceptos como si algo está moviéndose o está quieto, o se mueve rápido o se mueve despacio, o está lejos o está cerca, son conceptos relativos porque depende de con qué lo compares. Por ejemplo, imaginad una madre con su hijo que están sentados dentro de un vagón de un tren. Para la madre, el niño está quieto. Sin embargo, para una persona que esté fuera del tren, el niño se está moviendo junto con el tren. Por eso es importante definir lo que llamamos sistema de referencia. En el primer caso, el sistema de referencia sería la madre, y para ese sistema de referencia el objeto niño está quieto. Sin embargo, para un sistema de referencia puesto en un observador fuera del tren, el niño estaría moviéndose respecto de ese sistema de referencia. Para cuantificar esto matemáticamente, se utilizan unos ejes cartesianos, que no es más que un eje horizontal X, un eje vertical Y y un origen respecto del cual referimos la posición de un objeto. Desde los tiempos más remotos, el ser humano se ha preguntado por la naturaleza del movimiento y sus causas. Pero fue un físico del siglo XVII, llamado Galileo Galilei, mundialmente conocido por inventar el telescopio y estudiar el universo, quien estableció las primeras leyes suficientemente rigurosas sobre el movimiento. Bien, pero ¿qué es el movimiento? Consideramos que un objeto está en movimiento cuando el lugar que ocupa varía con el tiempo. A los objetos que se mueven los denominamos móviles. Y si consideramos que ocupan un punto del espacio concreto, se trata de móviles puntuales. Para describir el movimiento se suelen utilizar 4 conceptos que es importante tener clara su diferencia, como son los conceptos de posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Si tomamos como ejemplo el camino recorrido por este avión, que sería esta línea, la posición es el punto que se suele denotar con la letra P mayúscula, como este de aquí, P sub 0, o este de aquí, P, en el que se encuentra el móvil en cada momento. Para determinar la posición necesitamos un sistema de referencia, como los que hemos visto en la introducción del tema. Y se indica la posición mediante un vector, llamado vector de posición, como este. R minúscula, con una flechita, si se trata del punto P sub 0, el vector R sub 0, y si se trata del punto P, el vector R. Este vector nos da las coordenadas X e Y para concretar el punto en el sistema de referencia. El movimiento es relativo porque los vectores de posición dependen del sistema de referencia elegido, ya que esta flecha, se pone desde el punto origen del sistema de referencias hasta el punto P. Pero si el sistema de referencias está en otro sitio, este origen cambia y por tanto el vector también va a cambiar. Por otro lado, la trayectoria seguida por un móvil es la línea que une los puntos correspondientes a las posiciones ocupadas por dicho móvil. Sería esta línea naranja. Las formas de las trayectorias pueden ser variadas. Pueden ser rectilíneas, pueden ser circulares, pueden ser elípticas, parabólicas, curvas, como en este caso. Así, por ejemplo, cualquier punto de un DVD
describe una trayectoria circular, o una pelota de baloncesto describe una trayectoria parabólica cuando es lanzada a canasta. El tercer concepto es el de distancia recorrida. Se denomina distancia recorrida y se denota por este símbolo matemático que significa incremento y la letra S minúscula a la longitud recorrida por un móvil sobre la trayectoria, desde el origen y la posición en la que se encuentra. Por lo tanto, la distancia recorrida sería la cuantificación de este tramo en metros, desde el punto P sub 0 al punto P. La unidad, como es una longitud, es el metro en el sistema internacional. Y el último concepto es el de desplazamiento, que es el vector incremento de R, con una flecha, entre dos puntos, por ejemplo el P sub 0 y el P, que resulta de restar los vectores de posición correspondientes. Es decir, cuando restamos este vector menos este, pues nos da este. Al final es simplemente la flecha que une el punto de origen con el punto final. Observad que el módulo del vector desplazamiento suele ser diferente de la distancia recorrida, aunque ambas sean longitudes. ¿Qué significa? Que esta distancia es la línea recta que va entre un punto y otro, pero no siempre va a coincidir con la distancia recorrida real, puesto que en este caso, por ejemplo, al haber aquí una serie de curvas, esta distancia recorrida es mayor que la distancia en línea recta que une los dos puntos. Otro aspecto importante del movimiento es el tiempo. Y aquí hay que distinguir dos conceptos. Por un lado, tenemos el instante de tiempo, que denominamos con la letra T minúscula, y se refiere a un momento determinado, por ejemplo, a los 3 segundos, a los 10 minutos, a las 2 horas. Y luego está el intervalo de tiempo, que denotamos con incremento de t. De nuevo vemos este símbolo matemático que significa incremento o variación, que es igual a t menos t sub 0, puesto que se refiere al tiempo transcurrido entre dos instantes, el tiempo final t y el inicial t sub 0. Por ejemplo, entre los 2 y los 5 segundos, entre los 10 minutos y los 15 minutos, entre las 2 horas y las 3 horas. Los intervalos de tiempo son siempre positivos, claro. Como el tiempo siempre aumenta, siempre avanza, siempre va a ser t final mayor que t inicial. Por tanto, la resta va a dar un valor positivo. Y la unidad en el sistema internacional es el segundo. Y por último tenemos la velocidad. El concepto de velocidad va asociado al movimiento. Si un objeto se mueve, pues lo tiene que hacer con una cierta velocidad. Se trata de una magnitud vectorial que relaciona la distancia y el tiempo. Y es vectorial porque indica la dirección del movimiento y su sentido, además de su valor. Claro, si decimos que un objeto se mueve a una velocidad de 100 km por hora, estamos dando información sobre su velocidad, pero no toda la información, porque ese objeto podría moverse en línea horizontal o en una línea vertical, o podría moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad tiene que ser un vector que nos aporte también información sobre la dirección y sentido de movimiento. Dentro de la velocidad tenemos dos conceptos: la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media de un móvil es el cociente entre el vector desplazamiento, incremento de r, es decir, r menos r sub 0, y el intervalo de tiempo transcurrido, es decir, incremento de t, o t menos t sub 0. Claro, recordad que si ponemos solamente r o solamente t, estamos indicando o una posición en concreto o un tiempo o un instante concreto. Si lo que queremos es representar un desplazamiento, una variación de posición
producida durante un determinado intervalo de tiempo, hay que poner incremento de r entre incremento de t. Pero la velocidad media al final no es demasiado precisa, porque si por ejemplo un coche tiene que recorrer un camino, la mitad del trayecto va a 50 km por hora y la otra mitad va a 150 km por hora, pues al final la velocidad media nos va a salir 100, pero no nos da una información exacta de a qué velocidad iba en cada momento. Para eso tenemos la velocidad instantánea, que es el vector velocidad que tiene en un instante determinado. Este vector es en todo momento tangente a la trayectoria. Si nos fijamos aquí, este sería el vector velocidad instantánea. Si esta es la trayectoria, un vector tangente a esa trayectoria sería esta flecha. Si por ejemplo queremos saber la velocidad instantánea en este punto, pues una flecha tangente a esta trayectoria será así. En este punto será así. Y en este punto así, siempre tangente. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo dice así: un atleta recorre 30 metros en 5 segundos por una pista rectilínea de atletismo. A continuación pone el cronómetro a 0 y recorre otros 50 metros. Es decir, recorre 30 metros, se para, pone el cronómetro a 0 y luego recorre otros 50 metros. Al final el cronómetro indica 14 segundos. A. Representa los vectores posición r sub 0 y r en los dos instantes en que ha estado parada, y el vector desplazamiento incremento de r entre ambos instantes. Pero primero vamos a dibujarnos nuestros ejes coordenados. Empezamos con nuestro eje Y y nuestro eje X. Y este va a ser nuestro origen del sistema de referencia, nuestro punto cero. Primero vamos a dibujar el vector correspondiente a los 30 metros. Pues como es una pista rectilínea, posiblemente una línea recta hasta ahí, por ejemplo. Bien, ese va a ser nuestro punto P sub 0. Y por tanto este va a ser el vector posición R sub 0. Luego se para aquí y recorre otros 50 metros. Por lo tanto, desde el origen habrá que contabilizar los 30 metros que había recorrido antes y luego los 50 que recorre después. Por lo tanto, lo vamos a dibujar aquí, por ejemplo, hasta ahí, por ejemplo. Este va a ser nuestro punto P. Y por tanto, este va a ser nuestro vector R. Bien. El vector desplazamiento, incremento de R, por tanto, será la diferencia entre este vector y este, es decir, esto. Esto sí. Ese vector es incremento de R. Bien, ya tenemos el primer apartado. El apartado B dice, calcula la distancia total recorrida. Bueno, la distancia se suele poner como D, o como E, o como S. Lo podéis encontrar de las tres maneras. En este caso, la distancia, yo lo voy a poner con D, es igual a los 30 metros que ha recorrido primero, más los 50 que recorre después, pues 80 metros. C. Halla el intervalo total de tiempo transcurrido. Bien, pues el intervalo de tiempo, incremento de t, es igual al incremento de t1, el tiempo que tarda en el primer desplazamiento, más incremento de t sub 2, el tiempo que ha tardado en el segundo desplazamiento. En el primer desplazamiento ha tardado 5 segundos y en el segundo 14. Por lo tanto, nos da un intervalo total de 19 segundos. Pues estaría, como veis, es un ejercicio muy sencillo en donde podemos ver los conceptos de vector de posición, incremento de posición,
distancia y tiempo. Hasta la próxima clase.